Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30,000. Como todas las tardes o mañanas de este jueves, estamos un día más acompañándote en el trayecto a tu estudio de Pilates o en esa hora de la comida o un poquito antes de dormir. Queremos saber en qué momento te estamos acompañando. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a tratar un tema muy divertido y que creo que a todos los instructores nos concierne. Te recuerdo, somos Manuel Alcázar, White Not Pilates, y un servidor, José Alpantoja, Pilates Insider. ¿Cómo estás, amigo? Pues, José, hoy tengo muchas ganas de hablar de este tema porque me resulta un tema que da igual si la persona que nos ha estado escuchando da clases de mat, da clases de equipamiento, no importa si da clases individuales, si da clases de grupo, es algo de lo que nadie se escapa. Porque todos utilizamos props o pequeños materiales en nuestras clases. Yo diría que todos lo hacemos. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que es algo que la mayoría usamos, inclusive puede ser que de manera intuitiva algunas personas, otras con más conciencia, pero es un día a día, ¿no? Son de esas cosas que callamos los instructores, lo que algunos piensan. Nosotros aquí lo vamos a hablar el día de hoy. Sí, sobre todo vamos a hablar cuáles son los que realmente utilizamos. ¿Cuáles son los que tenemos en un cajón ahí llenos de polvo y que si pudiéramos nos desharíamos de ellos? ¿Cuál consideramos que está infravalorado y se debería usar más? ¿Cuál está sobrevaloradísimo? Incluso qué cosas utilizamos que no termina de estar dentro del contexto Pilates, o sí, pero para nosotros es una herramienta importante. ¿Qué te parece que lo enfoquemos de esta manera? Me encanta, vamos a comenzar, pero antes de comenzar, amigo, recordarles a toda nuestra audiencia que si quiere proponer algún tema, que nos busque en nuestro Instagram. Estamos como Pilates 30 Podcast, ¿sí? Y ahí nos pueden mandar un DM y decirnos, oye, estaría padre que hablaran de este tema, ¿no? Interesante, claro, para los que no son de México. Uh-huh. Con muchas ganas de propuestas. Y hoy con el tema de los props o pequeños materiales, al final los props o pequeños materiales son simplemente pequeños accesorios, ¿no? De fácil acceso, no suelen ser muy caros en precio. Cada vez es más fácil conseguir la mayoría de los que vamos a nombrar hoy, ¿no? Que si tú lo piensas, hace 20 años, conseguir un aro, un Magic Circle de Pilates o conseguir un Roll on Foam Roller era complicado, ¿no? Y hoy casi se consigue facilísimo. Y en el fondo, pues bueno, son accesorios, ¿no? que complementan nuestro trabajo, ¿no? Y complementan nuestro trabajo de diferente manera. De pronto nos ofrecen una resistencia extra. De pronto nos dan un feedback propioceptivo al alumno. Generan estabilidad o proporcionan sensación de inestabilidad o desequilibrio. Nos permiten dar variedad a las clases. Pues progresar o regresar, ¿no? ¿Por qué dirías, José, al que puede ser interesante introducir? Porque a lo mejor hay quien piensa, bueno, pero ¿para qué meter más clases, más cosas en clase, ¿no? A lo mejor no hacen falta. Mira, ¿Qué puede ser interesante? Para introducirte esto, me gustaría que primero pusieras crono. Ah, cierto. Empezamos. Pongo crono 30 minutos, que es nuestro compromiso, que empiezan en 3, 2, 1. A por ello. Mira, a mí se me hace muy interesante usar los props desde diferentes puntos, ¿no? Uno desde el beneficio del alumno, que creo que es el más importante que debemos tener claro. Y creo que ahorita también deberíamos de definir o acercar qué es un prop. También puede ser la variabilidad, ¿no? Pero en mi caso ha sido por la escasez. También es otra forma de acercarte, ¿no? Cuando a lo mejor no tienes el presupuesto para comprarte esa hermosa torre para tu reformer y tener una clase tan especializada. Y pues, aquí en Latinoamérica pasa mucho, pero sí tienes ligas planas, sí tienes pelotitas, tienes un equipo de suspensión y ya hiciste por ahí tu torre, no lo ideal, no la bonita, no la instagrameable, pero sí la funcional, ¿no? Entonces creo que también desde el punto de vista de escasez, a mí como instructor emprendedor, ¿no?
que siempre he buscado dar clases a domicilio, que he sido muy inquieto en ese aspecto, creo que me han dado mucha movilidad para el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no te lo esperabas, pero sí, definitivamente el beneficio del alumno es el número uno. Ahorita hablaremos por ahí, pero yo desde mi caso, yo hablo desde la escasez, ¿no? Cuando no tienes el presupuesto para comprarte un equipo de pilates, ¿no? El prop es una gran herramienta para tener un entrenamiento mucho más completo, ¿no? O sea, para tener desde muchos puntos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero creo que es algo que deberías de tener así como eres instructor, ¿no? Debes tener un foam roller en tu casa, una colchoneta, unas ligas planas. O sea, son cosas que deberías, independientemente de que des o no clases a domicilio, tener en casa, ¿no? Yo tengo una teoría y es que las circunstancias adversas crean grandes profesionales, porque en el fondo exigen ser resolutivos, ¿no? Ser adaptables, ser flexibles. En las mejores condiciones todos damos clase. La cuestión es cómo das clase a un grupo de 8 con 7 pelotas. O cómo llegas a casa de alguien con muy poquitas limitaciones de movimiento, sin material. O cómo de pronto te encierran en una pandemia y te toca dar clases online con lo que cada uno tenga en su casa. Que eso a muchos nos suena, ¿no? De Claro. pronto la creatividad tiene que surgir, ¿no? Y a lo mejor muchas reglas que teníamos preestablecidas de lo que debemos hacer en clase o lo que no, tienen que ser traspasadas por necesidad. Se vuelve un poquito como aprender a manejar un automóvil estándar para que el automático se te facilite, ¿no? Digo, hoy en día ya varios van a ser automático, pero y sobre todo creo que a nuestro público que es de habla hispana, si algo nos une, unos países más, otros menos, es la carencia de las condiciones ideales, ¿no? Digo, sí, yo sé que hay países con mejor poder adquisitivo que otros, ¿no? Y ahorita que el Pilates está más democratizado y sobre todo ahorita en habla hispana que está poniendo como de moda, de tendencia, no siempre hay estas circunstancias, ¿no? Entonces creo que esta es una buena forma de decir, oye, pues a lo mejor hoy no voy a poner mi estudio de Reformer, ¿no? Porque no me alcanza, no tengo ni siquiera $1,500, ¿no? Hablando de manera global, para comprarme el Reformer más barato, ¿no? O el más económico, pero que sí tengo props. Y puedo comprar unos props de buena calidad o de calidad media y mucha educación y mucho talento, ¿no? O sea, entonces creo que con eso puede ser una buena forma también de dar ese paso a emprender, ¿no? Entonces, por eso para mí los props no solamente es lo básico del instructor, ¿no? Sino es como el que sabe cocinar con 3 ingredientes, ¿no? Entonces, el que sabe dar clase de pilates sabe usar los props, ¿no? O sea, creo que por ahí va mi pensamiento y mi cariño además a los props. Coincido y ya te digo, creo que es un lugar por el que muchos hemos transitado y porque a lo mejor otros compañeros que están empezando están transitando ahora, ¿no? De esas dificultades, de esas carencias, ¿no? En el fondo, las circunstancias ideales para empezar a dar clase, para montar tu estudio, nunca van a existir, ¿no? Entonces, el mejor momento es ahora y yo siempre soy muy partidario de, como hemos hecho con este podcast o como se hace siempre en la vida, es, no, lo hacemos y ya luego mañana lo haremos mejor. Ya, mientras hacemos, aprendemos. Mientras no como has dicho tú, mientras no tengo Reformer, igual de pronto tengo pelotas que me sirven. Y mientras utilizo las pelotas y los mats, voy aprendiendo, porque si a lo mejor soy bueno en esto, los alumnos van a ir creciendo y muchas veces son los alumnos los que te empujan hacia arriba. Entonces, no hay que tener miedo ni esperar el momento para hacer la gran inversión, sino que una oportunidad, y ya hemos hablado de ese tema, no me quiero ir para allá, que nos ofrece el Pilates es, con muy poquita inversión, podemos empezar. De lo que no podemos prescindir es del conocimiento, así que nosotros siempre estamos aquí intentando colaborar con ello en la medida de lo posible. Y ahora, pasando al conocimiento, a lo mejor poniéndonos un poquito más técnicos,
definamos qué es un prop, amigo. Sobre todo para estos dueños de negocio que van comenzando y a lo mejor dicen, ¿qué diablos es un prop, no? Claro, son esos O pequeños un materiales que material, perdón. hablamos, claro, esos pequeños materiales, ¿no? De precio bajo, de facilidad, de fácil acceso, ¿no? Que de pronto, pues como hablábamos antes, ¿no? Nos aporta algo que si el prop no estuviera ahí, no tendríamos. Puede ser mayor reto, puede ser asistencia, puede proporcionarnos un estímulo diferente. Yo para mí, y la clave para saber si el prop está aportando algo en esa sesión o no es, yo hago una elevación de pelvis, ahora hago una elevación de pelvis con un aro entre las rodillas, por ejemplo, que es un clásico. ¿Cambia algo o es lo mismo? Yo hago una elevación de pecho, yo hago una elevación de pecho con un aro entre las rodillas, ¿no? ¿Cambia algo al movimiento principal o es lo mismo? Hay que tener en cuenta cuando el prop pone el foco donde queremos, contribuye a mejorar lo que estamos buscando, sí o no. Te digo una cosa, las dos preguntas que te he dado pueden tener respuesta sí, respuesta no, dependiendo cómo lo justifiques y cuál sea el Claro. objetivo final. Pero la cuestión, y para mí una cosa muy importante, es identificar cuándo el prop ayuda o cuándo distrae, porque el prop también tiene Esa función de, de distractor, esa ¿eh? cara B, claro, esa cara B. Sí. Yo creo que aquí complementaría con dos cosas. La primera es que hoy en día se populariza mucho el concepto prop a un objeto estético que te genera resistencia, ¿no? O sea, pero no precisamente estímulo adicional o mejora el estímulo, ¿no? Entonces, yéndome a esta idea de pensamiento, que después ahí voy a decirte mis opiniones del más valorado, el más infravalorado y todo eso que comentamos, el prop no necesariamente, y creo que de hecho lo que menos debe de ocasionar es que te haga más difícil el ejercicio. Tampoco es que per se lo haga más fácil, sino que dé un estímulo. Y creo que de ahí viene la palabra, y créeme que esto lo descubrí no hace mucho, leyendo. Prop viene de proprioception en inglés, ¿no? Propiocepción en español. O sea, cosa que a lo mejor de habla hispana no lo concientizaba porque yo tenía el concepto de propiocepción y prop como... Pero nunca me cuestioné, ¿por qué se llama prop? Entonces, Claro. ahorita hace poco que estaba leyendo, dije, ay, pues me hace todo el sentido del mundo. Está claro, ¿no? Entonces, si hablamos de propiocepción, tiene que haber un estímulo, valga la redundancia, propioceptivo, donde haya una señal al sistema nervioso y tenga una respuesta en consecuencia para mejorar el movimiento, no solo por capricho del instructor, ¿no? Entonces, dicho esto, pues si se cumple eso, que es cumplir un objetivo, ahí es donde entra el prop, ¿no? Porque si Claro. nada más pones, quiero porque se ve bonito para mi sesión de Instagram, que mira, que a mí me encanta Instagram, ahí es donde podríamos pecar, decir, híjole, pues es que no tiene sentido y está distrayendo e inclusive perdiendo el objetivo inicial del ejercicio, que puede ser movilizar la columna, hacer una flexión de hombro, una extensión de cadera, ¿sí me explico? Entonces, oye, pero le pusiste esto y ahora está preocupado porque no se le caiga la pelota, ¿no? Por no ponerle ningún nombre a un prop, ¿no? Y en vez de que la pelota le esté facilitando la extensión de la cadera y no compense con la zona lumbar, ¿no? Ahí, por ahí yo me iría más, ¿no? Claro. Sí, que al final los props no sean los adornos del árbol, ¿no? Que tienen claro, que tienen que estar porque pues hacen bonito, ¿no? O de pronto que no estén ahí simplemente porque no sabemos qué hacer hoy, ¿no? Sino que cuando yo introduzco ese prop o ese material, yo entienda con qué objetivo lo estoy introduciendo. Y claro, y luego a partir de ahí ya está esa lista. Bueno, también hay una cosa interesante que se me ocurre, porque como decíamos de los adornos del árbol, nos gustan los árboles bien adornados. A la gente le gustan los complementos, el reloj, el bolso, el cinturón a juego. ¿Tú combinas props o consideras que mejor de manera aislada? Combinarlos estéticamente se está volviendo una norma en mi país.
Y mira, como consultor lo entiendo y digo, sí, busca que tengan un color, nude o un color de Terranova, ¿no? Pero ya yo como instructor, honestamente, me da igual. O sea, yo tengo mi reformer, mi aro de tal marca, por no dar no hacer un comercial innecesario, pues, ¿no? Me caso de repente con algunas marcas por la calidad. Entonces, tengo esto de una marca, tengo otra de otra marca, tengo esto de otra marca, las cuerdas de otra marca. Y pues, por supuesto que es una salsa, ¿no? O sea, yo sería el instructor salsa de pilates con mis props, ¿no? O sea, no tengo de todo. ¿Y de manera simultánea introducirías más de un prop para un mismo ejercicio, para una misma sesión? Mm, creo que en la práctica no lo hago. Ahí sí te soy muy honesto. En la práctica no. Creo. Mira, yo generalmente cuando combino props, combino dos, a lo mucho. Uh-huh. Y lo hago con algo muy específico, ¿no? No te voy a decir que siempre lo he hecho. Pero creo que de un tiempo acá utilizo dos, ¿no? O sea, y generalmente uno que provoque abducción y uno que provoque aducción, ¿no? Uh-huh. Que a veces puede ser el mismo aro, pero hay veces que no me gusta el aro en el proceso de la aducción, ¿no? Entonces a veces uso una mini ball, ¿no? Pero generalmente uso máximo dos. Ojo, no está mal si usas cuatro, ¿no? Pero por ejemplo eso de tener la Stunning Ball o las balas de y una kettlebell y un aro y una flexband, ¿no? O sea, todo al mismo tiempo, se me olvida, ¿no? O sea, ni siquiera es que lo vea mal, sino se me olvida, ¿no? O sea, yo no diseño mis clases en base a los props. Sí que a veces tengo desarrollos o flows, ¿no? Ahorita que me he puesto más creativo, y a veces me salgo un poquito, me sale lo artista, es que hago toda una clase con la caja de pilates, ¿no? Con el box, que no es un prop per se, pero hay veces que sí, o desarrollo toda una clase con el aro, ¿no? Hay veces que sí hago eso, pero meter ya como tres props, no sé, mi TDA me impide enfocarme y se me olvida, me concentro en el ejercicio, se me olvida usar los props, la verdad. Uh-huh. ¿Y tú? A ver, un poco también con el objetivo que hablábamos anteriormente, ¿no? De que no distraiga más que lo que aporta, he de reconocer que sí que he encontrado situaciones donde la combinación de materiales te ofrece algo más que, pues que esos materiales de manera individual, ¿no? De pronto te permiten, como has comentado tú antes, que se asemejen determinadas acciones a lo que harías en un Reformer o a lo que harías pues en un Cadillac. Sí que me resulta en determinados momentos atractivo esa combinación de materiales, siempre con ese objetivo, ¿no? Tienen que ser pues materiales que el alumno ya conozca y que haya utilizado de manera independiente para que el hecho de utilizarlos de manera conjunta no distraiga. Pero, dicho esto, no sería, o sea, nunca más de dos, como has comentado tú, y nunca empezaría con dos a la vez, ya os digo. Lo que no hemos utilizado por separado, no introduciría de manera conjunta. ¿Te parece que hagamos una lista? Bueno, hay una lista establecida, ¿no? Y en base a esa lista, lo que más me interesa es saber tu opinión en relación a esos props, ¿no? Y me Vale. interesa saber si es algo que, en principio, tú consideras necesario o prescindible en tus clases, ¿no? Si no estuviera, no te importaría. O si no estando, harías todo lo posible por conseguirlo. Empezamos, ¿te apetece que empecemos con esos? Tengo 10. Órale, pues, empecemos. Venga, pelota pequeña, la típica pelota tipo softball, chibol. La amo, la ¿Necesaria o mini ball. prescindible? La amo, es necesaria, esa es necesaria. No es un prop, es un poco más modernón. No, hace 20 años no existían, no la recuerdo yo. Digamos que tiene unos 10 años, un poquito más tal vez. Pero la adoro porque creo que me sirve mucho para enseñar la respiración. Y creo que es un buen facilitador. Y a veces puede suplir en algunas cosas al aro, ¿no? Cuando no tienes aros. Entonces creo que la mini ball es de mi top 5 de props que tengo. O sea, necesaria, ¿no? Totalmente. Si no está, la ¿Y tú? pedirías. La tengo, Eh, la pedí a los Reyes Magos.
Mira, yo curiosamente, dices tú que tú lo habías introducido hace unos 10 años. Yo siempre conozco estudios con pelotas desde que comencé. Y me es muy útil, como dices, a nivel propioceptivo, a nivel de generar desequilibrio, incluso a nivel de estímulo, de fuerza para incrementar la intensidad de determinados ejercicios. Para mí totalmente necesaria. Yo soy muy pro pelota pequeña. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Círculo mágico, aro, Magic Circle, distintas maneras Fit the de denominar Circle. algo que yo creo que todos conocemos. ¿Como necesario o prescindible? Necesario, necesario, porque creo que hay muchas aproximaciones del método, independientemente del linaje que tengas, y creo que en muchas el aro fue bien pensado. Ujú. Me gusta el aro más contemporáneo, ¿no? El que tiene doble asa, no Ujú. solamente... Y me gusta el aro de plástico, ¿no? O sea, me gusta por dato histórico tener el de metal, ¿no? Pero como al aro le encuentro más funciones que solo resistencia, me gusta el aro de plástico, que Ajá. dura menos, pues, ¿no? Pero y con doble asa para que lo puedas usar para abducción y aducción. Entonces yo creo que es prescindible y en gustos de aros prefiero un aro de plástico más moderno. Ujú. Yo diría que no es de los favoritos de los alumnos, pero sí que cumple esa labor que hablábamos, ¿no? De asistencia, resistencia, te proporciona estímulos que sin él no los tendrías, ¿no? Vuelve a ser pues es un tipo de material que era difícil de conseguir y eran muy caros. Y no sé en México, pero yo diría que ahora es mucho más fácil de conseguirlos. Y como dices, incluso hay niveles diferentes de intensidad, más blanditos, más fuertes. Una cosa que sí yo sí que recomendaría y que tengan claro, porque yo recuerdo cuando yo empezaba una vez un alumno rompió un aro, ¿no? Como tú dices, los aros tienen como dos asas, que siempre la presión se haga desde las asas. Porque en el fondo son dos piezas que si tú generas presión desde fuera de las asas, es fácil que se salgan. Eso es hace. Mientras que si la presión la ejerces en torno a las asas, está precisamente diseñado para que frene, para que no permita que se separen. Así que yo recuerdo, muy al principio vi un aro volar de pronto porque lo abrieron, lo rompieron. Entonces el Pasamos a lo aro queda siguiente. probo. Pasamos al El siguiente. Toning balls o las típicas mancuernas pequeñas, pesas pequeñas. ¿Necesario o prescindible, José, en tus clases? Ay, prescindibles. No, no me encantan. La verdad es así no me gustan. Para mí es el más, supervalorado o más, sí, ¿no? Al contrario de infravalorado, pues, ¿no? O sea, no creo que estás, sobrevalorado, perdón. Esa es la palabra que he buscado, ¿no? En la versión que quieras, ¿no? Toning balls o o mancuernas estas ahorita que están muy de moda como tipo bala, ¿no? Que se usan mucho en barré. ¿Por qué? Porque creo que Pilates tiene otras formas de generar resistencia, ¿no? Tiene otros Ujú. objetivos. Y cuando ya quieres generar algo de resistencia, dices, ok, ahora sí quiero meterle peso, ¿no? Creo que tienes que diseñar el ejercicio para usar una pesa, ¿no? Y ahí estoy más Ujú. a favor entonces de una kettlebell, por ejemplo, ¿no? A las kettlebell las amo, pero esas no las puedes usar como una toning ball, ¿no? O sea, no puedes usar dos kettlebells y hacer el ejercicio como si nada. Y además creo que como generalmente se usan, digo, no es que se usen mal, digo, hay grandes escuelas que tienen muchos talleres donde las usan, pues, pero de repente creo que se vuelve más un distractor, ¿no? Más que un coayudante o un facilitador, o sea, y tampoco genera un estímulo como para que hagas hipertrofia, ¿no? Entonces no le veo yo desde mi punto de vista mucho sentido usar una toning ball, o sea, es lo que menos compraría. En su vez me compraría una kettlebell o un balón medicinal, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, diría que en las clases de mat sí que pueden ser más necesarias, porque precisamente lo que comentabas tú, ¿no? No tienes la resistencia del muelle, que sí que te ofrece, por ejemplo, en el Reformer. Diría que prescindible en clases de Reformer, donde la resistencia la puedes conseguir de manera más fácil con el muelle.
Bandas elásticas. No sé si he hecho trampa, diciendo prescindible por un lado, necesario por el otro lado. Bandas Bandas elásticas. elásticas, Therabands, distintas. ¿Necesario o prescindible? Necesaria. Es súper necesaria y creo que es ahorita la más infravalorada, ¿no? O sea, muchos estudios, por lo menos aquí en México, sobre todo nuevos, veo que no las compran ya. Compran los loops, que también entra dentro de la categoría, ¿no? Pero Ujú. la banda elástica que no está unida, pues, o sea, la famosa de terapia, que era de Mm. Teraband, y que, bueno, ya hay de muchas marcas, no, es una super herramienta, o sea, sabiéndolo utilizar para lo que quieras, para como resistencia, descarga elástica, coayudante, abducción, o sea, puedes echarte un curso completo al respecto. Yo coincido en que necesario y se me ocurre un poco parecido a lo que hemos comentado antes, o lo que he comentado yo antes. En las clases de MAT, donde la resistencia simplemente te lo da tu propio peso corporal, sí que se me hace más necesario porque de pronto la resistencia te da opciones de extras. La banda elástica te da opciones extra de resistencia en otras situaciones. Me parece que quizá en Reformer no sea tan, podría ser prescindible. José, bloques, taco de yoga, bricks, ¿necesario o prescindible? Necesario. Después hay opciones más complejas, más interesantes, como los cojines de espuma, pero cuando vas empezando, creo que es lo más económico. Te salen Ujú. unos $5, $6 a lo mucho, y te ayudan mucho en tu clase para facilitar sobre todo a los hombres. A mí me parece muy necesario. Yo diría que está dentro de mi top 3 a todos los niveles, a nivel de propiocepción, trabajo de pies, generar desequilibrio, súper útil. Número 6, deslizadores, ¿necesario o prescindible? Prescindible, prescindible. Creo que son muy buenos, pero hay cosas que, por ejemplo, la haces en un reformer, ¿no? Un long stretch, por ejemplo, ya no tiene caso hacer con un equipo de suspensión también, ¿no? Una ruedita. Y la desventaja del deslizador es que no se puede usar en todos los pisos, ¿no? Tiene que ser un piso donde se deslice, pues, ¿no? Entonces ahí es una limitante. Coincido, prescindible. Depende mucho de los suelos, dependes mucho de los propios alumnos, prescindible. Pica, pica, stick, de pilates, ¿cómo lo...? Um, Estos son los que ¿Prescindible o para dar necesario? mensajes, para dar estos bolitos con Lo, un palo, un palo de escoba, fácil de entenderlo. Una ah, pica, un stick, bastón. un bastón. El bastón. No, prescindible, sobre todo en las clases de Reformer, ¿no? A lo mejor en las de Math no les encuentro a veces tanto sentido. Puede ser que se le dé si lo utilizas bien, pero en Reformer creo que sí es muy necesario, ¿no? En Reformer creo que te ayuda mucho para, pues como guía, para en ciertos ejercicios, ¿no? Los ejercicios de la caja, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en Reformer le encuentro mucho sentido porque se complementa con los straps, ¿no? Y Ujú, si fuera Matt, tal vez lo usaría con una Flexband, ¿no? Entonces ahí ujú. ya estaría en un punto medio, tal vez, ¿no? O sea, no es tan necesario en Matt desde mi punto de vista, ¿no? Para mí, súper necesario. Hablábamos antes del COVID y de pronto quedarnos encerrados y descubrir que la gente lo que tenía en casa eran sillas de sentarse y palos de escoba. Yo empecé por ahí y las opciones que te ofrece para mí son ilimitadas. Fitball, venga, terminamos con esto porque ya está sonando la alarma. Fitball o pelota grande, ¿cómo lo denominarías? ¿Necesario o prescindible? El balón suizo, necesario pero con otros elementos de suspensión prescindibles, ¿no? O sea, necesario y muy buenos para cuando vas empezando, pero se puede cambiar por otras cosas. Me gusta más el Bosu y los equipos de suspensión, pero si no tienes, la pelota creo que es una buena herramienta y a veces también se puede usar de forma interesante en el reformer. Yo coincido en prescindible por una razón fundamental. Ocupa mucho espacio para lo que Ah, te sí. dan. Tendríamos más aquí apuntados, pero es que los 30 minutos ya la alarma nos está sonando. Rápidamente antes de cerrar, José,
Dime tu prop más que consideras más infravalorado, el más sobrevalorado y tu favorito. El más infravalorado es la liga plana o la Flexband o la Teraband. Hoy en día, creo que antes era como el estándar o la norma. Hoy creo que está muy infravalorado, que ahí valdría la pena que trabajáramos nosotros como maestros de maestros, ¿no? En cuanto a enseñar más, usar la liga plana, porque es una súper herramienta. El más sobrevalorado es la Stoning Ball y las mancuernas, las balitas. Si bien creo que coincido ahorita que diste tu opinión con lo de Matt, que pueden ser una buena herramienta en Matt, creo que hay más formas, con peso corporal y no sé, no soy tan fan, honestamente. Pero ahorita creo que que es como una norma porque están bonitas, ¿no? Entonces, de hecho, ya ni siquiera es la Toning Ball, ya la usan como en balita y están muy de modas, ¿no? Además con colores bellísimos y todo, ¿no? Pero realmente es más la estética que la funcionalidad, ¿no? Y por último, mi favorito, híjole, es que ahí me tienes en conflicto, amigo, pero estaría entre la liga plana, por decir uno. Hay que mojarse porque vamos a pedir esto a nuestros alumnos, a nuestros oyentes, que se mojen. Yo diría que para mí el más infravalorado son los tacos de yoga, los bloques. El más sobrevalorado es el aro o el Magic Circle. Y Ándale, mi favorito, el stick, el palo, la pica, el bastón, con diferencia. Pero lo que nos interesa es saber nuestros oyentes qué opinan, nuestros compañeros instructores, ¿cuáles consideráis infravalorado, sobrevalorado o lo más importante, cuál es el favorito? ¿Dónde pueden escucharnos? ¿Dónde pueden encontrarnos? José, recuérdanos. Bueno, pues si quieres saber todo lo que está haciendo Manuel Alcázar, recuerda que estás en whynotpilates.com. whynotpilates.net. .net, perdón. Sí, pero sobre todo me refería al podcast. Pilates 30min en Instagram. Bueno, estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast. Búscanos como Pilates 30min Podcast, en YouTube también. Y ya para nuestras redes sociales estamos en TikTok, en Instagram y en Twitter, en todas las redes sociales. Estamos como @Pilates30 Podcast. Sí, sí. Pero sobre todo búscanos en Spotify. Si te buscan, ¿dónde pueden encontrarte? Pilatesinsider.com, pilates-insider.com o en mi red social pilates.joseal. ¿Y a ti? Perfecto. Whynotpilates.net. Y el jueves que viene, episodio nuevo. Muy bien, pues nos despedimos. Un abrazo. Ahorita que hace frío, cúbrete y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Joseal. Nos vemos. Chao, chao. Pilates 30min.